Muy buenos días, hermanos. Hoy una nueva clase. Nos preparamos en oración para comenzar la clase. La clase del día de hoy es el cristianismo en Europa alrededor del año 1800. Hoy vamos a hablar sobre la Ilustración. La Ilustración es una época histórica, intelectual, que comenzó en Europa a fines del siglo XVII y cuyas repercusiones se perciben hasta el día de hoy. Eso vamos a ver. ¿Qué pasaba en la época de la Ilustración? La mayoría de personas eran subordinadas hacia, por ejemplo, los grandes propietarios de tierras, gobernantes o clérigos. Es decir, llevaban una vida dependiente de estas personas poderosas en ese tiempo. ¿Quién fue Immanuel Kant? Fue un importante filósofo que vivía deseoso de que la gente tomara conciencia de su dependencia y al mismo tiempo incentivar a hacer uso de su razón para moverse de manera independiente. ¿Qué más decía Immanuel Kant? Él también decía que el individuo debe decidir libremente sobre las tradiciones, las normas e instituciones a las que desea pertenecer. El cristianismo durante la crisis. La afirmación de que el individuo solo es capaz de discernir entre la verdad y lo que no es, haciendo uso de la razón, fue aceptada en los círculos de intelectuales, como así también por los teólogos. Eran cada vez más los que idolatraban la razón. Esto desencadenó una crisis en el cristianismo, dando que ya no se podía o no se aceptaba ni siquiera la autoridad de Dios. Además, se ponía en tela de juicio si el sacrificio de Cristo era el único medio para la salvación del hombre. ¿Qué efecto causó las ideas de la Ilustración? Bueno, muchos repercutieron en las iglesias protestantes, pero también en la Iglesia Católica Romana. También tuvo movimientos contrarios, y estos movimientos surgieron en diferentes iglesias independientes. Por ejemplo, las metodistas, la comunidad de hermanos moravos y las adventistas. El surgimiento de nuevas congregaciones religiosas dio lugar a una mayor división en el cristianismo. Un poco de historia. La agricultura y la industria. En 1769 se inventó la máquina a vapor que permitió un mayor rendimiento en el trabajo de los molinos de viento utilizadas hasta entonces. Comenzaba una época de marcados cambios en el ámbito laboral. Alrededor del año 1800, la mayor parte de los habitantes de Europa vivía en el campo. Durante los años siguientes, la población aumentó considerablemente, pero el campo no requería tanta mano de obra. Esto fue motivo para que muchos se trasladaran a ciudades para trabajar en la industria. Las ciudades iban creciendo rápidamente por la gran afluencia de población. Por regla general, en las empresas industriales, un obrero ganaba menos de lo que necesitaba su familia para subsistir. Por eso debía trabajar las mujeres e incluso niños. Un día laboral se extendía a lo largo de 16 o más horas sin interrupción. La situación política en la época de la Ilustración. La Ilustración quebró el bien fundamentado orden estatal e impulsó a algunos monarcas a realizar reformas. Imaginen que no existieran escuelas. ¿Qué significaría esto para ustedes? El no ir a la escuela. Muchas veces los niños piensan que ir todos los días a la escuela es una carga. Se levantan tarde, no quieren ir, bueno, qué sé yo. Sin embargo, la mayoría de ellos reconocen más y más
que estudiar le es beneficioso para la vida. En algunos países ir a la escuela es obligatorio para todos los niños. Hasta el siglo XVIII esto no se conocía. Eran muy pocos los niños que tenían la oportunidad de asistir. Pero no es esta la única diferencia entre aquel entonces y hoy. Veremos. Usemos nuestra imaginación. ¿Podéis trabajar 16 horas por día en una mina? ¿Vivir en una insatisfacción total? ¿Estar expuesto a la arbitrariedad de otras personas? ¿No poseer nada propio? ¿Y no poder expresar tus ideas? En el siglo XVIII se logró imponer en Europa la idea de realmente todos los seres humanos son iguales. Tenía que haber más tolerancia religiosa. La educación podría contribuir a liberar al ser humano de su ignorancia y su dependencia. Los poderosos no podían ejercer un poder sin límites sobre sus súbditos. Esto protegía mejor al individuo de la arbitrariedad estatal. La época de la Ilustración tuvo resultado una tesis que se llevaba a todas las universidades y escuelas. Eran divulgadas y eran dadas, ¿no? a los estudiantes. Provenía solamente de la razón, pero luego también se dieron a conocer a la gente en general. Esto repercutió más y más en los pensamientos y los sentimientos. La fe en Dios y sus revelaciones se fue debilitando. Las decisiones y el modo de vida se determinaban cada vez más por la razón, por el intelecto. En cambio, nosotros hacemos uso del intelecto para entender la palabra, aceptarla. Solo es posible con fe. Durante los siglos XVII y XVIII, se registraron en Europa grandes adelantos tecnológicos y científicos. Eran principalmente los entendidos en ciencias naturales, los que se habían apartado de la influencia de los conceptos religiosos y de allí en adelante se dejaron guiar por sus investigaciones únicamente por la razón. O sea, obviaron la divinidad del cristianismo, ¿no? Se deslindaron de lo que era Jesucristo, Dios, no reconocían que por él era la naturaleza, ¿no? Ahora, ¿cómo es en la actualidad? Ahora nosotros vivimos en un tiempo en el cual muchos confían ante todo en su razón y su capacidad, mientras su fe va decayendo. Nosotros somos hijos de Dios y queremos utilizar nuestra razón, pero no colocarla en el primer lugar. Preservar nuestra fe, orientar nuestra vida en el Evangelio, ser humildes frente a la omnipotencia de Dios. Para fundamentar todo lo que hemos escuchado, lo vamos a hacer en Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 6, que dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Bueno, queridos hermanos, hemos tenido una clase muy hermosa en la cual nosotros tal vez nos dejamos llevar por la razón. No olvidemos de leer la Biblia. El fundamento de nuestra fe está en Jesucristo. Así que, queridos hermanos, hoy terminamos esta clase. Esperemos que estar siempre en comunión con Él. Lo terminamos haciendo una oración. Hasta la próxima, queridos hermanos, y nos vemos pronto.